¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Les doy acá la bienvenida a su sesión mensual de octubre. Vamos a dar inicio, vamos a presentar un poquito del tema. El día de hoy vamos a revisar un tema que a mi parecer es bastante importante al día de hoy. Sin embargo, creo que los que tenemos un poquito más de tiempo cuando fuimos residentes, que apenas como que iba, empezando esta habilidad de manejar la ecografía, ecocardiografía, estaba muy exclusiva hacia una especialidad, que es la imagenología. A lo mejor por ahí también entraba, los cardiólogos. Sin embargo, pues, al día de hoy a mí me parece una competencia que debe ser básica prácticamente en cualquier médico, y cualquier médico que vea pacientes graves, como somos los médicos de urgencias o médicos de cuidados críticos, hay que estar muy bien actualizados. Entonces, por eso el día de hoy les quiero presentar al doctor Pablo León Hernández. Le doy las gracias por haber aceptado el darnos esta ponencia. Él es especialista certificado en medicina de urgencias en el IMSS, en Hospital General Regional número 17 en Quintana Roo. Es adscrito al IMSS, médico no familiar, número 3 en Salamanca, Guanajuato. Es además jefe de servicio de urgencias de Hospital General Bicentenario en Valle de Santiago, Guanajuato. También a mí me agrada mucho su contenido que comparte por ahí en redes sociales, sobre todo en Twitter, bueno, en X, donde prácticamente todos los días está compartiendo bastante material. Si no lo han seguido, les sugiero que vayan por ahí y lo sigan. Lo pueden encontrar como Cardiomotorizado. Y también tiene un grupo donde él comparte muchos artículos. La verdad, a mí me gusta mucho todo el contenido que comparte, pues, diariamente, la verdad. Entonces, ya los dejo con el doctor el día de hoy, pues, ya para que puedan pues, deleitarse ahí con su presencia. Muchas gracias, Doc. Le dejo el micrófono. Muy buenos días a todos. Es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes, ya como lo comenta el doctor Leonardo. Pues yo me presento, soy el doctor Pablo León, médico especialista en urgencias. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental para el servicio, que en este caso es la utilidad de la ecografía para el diagnóstico del shock no diferenciado en el servicio de urgencias, ya que el tema del shock es un tema bastante importante, ya que en cualquiera de todas sus formas que tiene, si no lo tratamos o sabemos identificar a tiempo, puede llevar a una evolución deleteria de nuestro paciente. Puede ser mortal si no se diagnostica y se trata de manera rápida. A lo largo de esta presentación, pues uno de los objetivos es que ustedes aprendan el uso de la ecografía en el paciente con choque y pues le ayude a tomar decisiones clínicas y así como evaluar los resultados de sus intervenciones en este paciente. El objetivo final de esta plática, pues, es que se lleven las herramientas necesarias para que puedan hacerlo en su práctica diaria y optimizar el diagnóstico en el área de urgencias. Así que, pues, sin más preámbulo, vamos a revisar brevemente sobre un poco de básicos. Que en este caso, pues, ¿qué es la ecografía? Ya sabemos que es una técnica de imagen rápida y segura, no involucra el uso de radiación ionizante, se puede realizar a la cabecera del paciente. Este, Sin ningún problema podemos llevar el ultrasonido, y más con ahora con los dispositivos portátiles. Sabemos pues que el ultrasonido usa ondas de sonido, las cuales pues se integran dentro de esto para generar una imagen. Como ya lo comentaba el doc, es o era ampliamente utilizada por radiólogos, por ecocardiografistas y por el área de ginecología. En el área de urgencias, pues recientemente hemos tenido una expansión tanto a nuestra especialidad como al área de cuidados críticos. Bien importante, hay que saber qué no es la ecografía en el área de urgencias. Esto no, saber que nosotros no vamos a sustituir un estudio o un ecocardiograma formal como tal. Tenemos limitaciones en el uso porque no podemos diagnosticar patologías complejas como valvulopatías ya a gran detalle. Es operador dependiente, esto ya lo sabemos, y pues está enfocada en respuestas concretas, rápidas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros al momento de realizar la ecografía en el área de urgencias tenemos que tener un pensamiento binario. ¿Qué es esto? Pues simplemente respondernos preguntas sobre el paciente tiene un aneurisma abdominal, sí, no. Sospechamos que el paciente tenga trombosis venosa profunda, sí o no.
únicamente. Las mediciones en este apartado, en esta área, sí se pueden y son bastante valiosas, pero a veces es un poquito difíciles de realizar, pues con el tiempo que tenemos encima, la sobrecarga del paciente. Entonces, si se pueden, adelante, pero pues básicamente no hay que complicárnosla. Ahora sí, ya vamos a pasar a la definición de shock. Pues ya sabemos que es un síndrome clínico en el cual se caracteriza por una hipoxia tisular y celular, la cual pues nos va a llevar a una disminución de la entrega de oxígeno, a una disminución en el consumo y a una disminución en su utilización, lo cual va a conducir a la muerte celular, falla orgánica, sistémica y pues eventualmente a la muerte, ya que esta es una condición tiempo dependiente que si no se trata de manera rápida, pues va a progresar y va a ser de manera irreversible. Ahora, en la parte de nuestra exposición vamos a hablar de lo que es el shock no diferenciado, pues ya básicamente es la definición de shock, pero aquí no tenemos causa evidente. ¿Cuál es este? Pues es el paciente que nos llega al área de urgencias de manera rápida, que lo meten a choque, en el cual pues se saben pocos datos de él, no presenta un trauma evidente como para pensar que una hemorragia podría ser la causa del choque como tal. Entonces, son estos pacientes los que nosotros vamos a estudiar. Bueno, pues vamos a clasificar el choque. Rápidamente se clasifica en cuatro. El componente primero es el hipovolémico, el distributivo, el cardiogénico y el obstructivo. Una definición rápida, pues ya sabemos que en el hipovolémico hay una disminución del volumen circulante en relación a la capacidad vascular total. En el distributivo, pues ya sabemos que hay una pérdida del control del tono vascular y una vasodilatación que se genera. El ejemplo clásico que nosotros tenemos pues es el shock, pero pues también puede estar la reacción anafiláctica. El choque cardiogénico, en el cual pues hay una disfunción del corazón. Esto habitualmente se presenta en el escenario de un infarto agudo del miocardio, complicaciones por infarto, valvulopatías. Y en el shock obstructivo, en el cual existe pues una obstrucción al flujo sanguíneo. Aquí lo más característico pues tenemos las entidades como la TEP o el neumotórax a tensión. Para esto nosotros vamos a usar un enfoque protocolizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a llevar un orden como tal para no perdernos y estar insonando ventanas sin ningún propósito. Para esto yo creo que ustedes ya están familiarizados con los distintos protocolos que existen. Dentro de ellos, pues el más conocido en este caso es el Roche y el FAST, pero también pues tenemos el Blue para el paciente con disnea aguda, el FALS. En este caso, aquí es una tabla comparativa que me gustó bastante porque observamos las distintas patologías que podemos ayudar a diagnosticar o enfocarnos con este protocolo. En este caso, el que más puntitos junta o el mejor rendimiento tiene es el protocolo Rush para nuestro paciente con hipotensión, pues de causa aún no desconocida o establecida. Entonces, es sobre el que vamos a hablar. Vamos a abordar un poquito sobre la ecografía Rush para la sala de urgencias. Antes que nada, pues, ¿qué significa Roche? Pues es un acrónimo de ultrasonido rápido en urgencias, aunque la H puede ser para hipotensión. Y ya lo sabemos, está diseñado para diagnosticar rápidamente la causa del choque en pacientes con hipotensión no diferenciada, es decir, el paciente que nos llega colapsado, que no está cooperador como para interrogarlo desde cuando fuma. Aquí les presento una manera en la cual se puede organizar este abordaje para el paciente con choque no diferenciado, con un protocolo de ultrasonido, valorando el corazón, la vena cava inferior, la cavidad abdominal, cavidad torácica y aorta. Si se fijan, es un poco rebuscado y decirlo así, complicado. Entonces, se han diseñado enfoques para que estos sean un poquito más sencillos. Tenemos dos enfoques clásicos, el enfoque del HIMAP y el enfoque de bomba, tanque y tuberías. El enfoque de HiveMap, pues este es un acrónimo en el cual cada letra significa algo. La H es de corazón, la I de la vena cava inferior, la M del espacio de Morrison, la A de la aorta y la P pues para patología pulmonar. En cambio, el enfoque del bomba tanque tuberías, en bomba englobamos al corazón, en tanque a la vena cava inferior, al espacio de Morrison y a los pulmones. En cuanto a las tuberías, pues tenemos la aorta y la trombosis venosa profunda, que esta es la única diferencia que tal vez en HiveMap no se toma en cuenta. Nosotros, para ambos enfoques son correctos, solamente que para una mejor organización y para una evaluación un poquito más guiada y no saltarnos en ese momento, pues la mnemotecnia HiMap nos ayuda a organizarnos de mejor manera. Entonces, nada más recordando un poco bien lo que ya mencionamos, la H va a valorar el corazón, la I, la vena cava inferior, la M, el espacio de Morrison, la A, la aorta y la P, los pulmones, como búsqueda de la causa de choque.
Ahora vamos a empezar un poquito más con tecnicismos. La posición del paciente, pues esta habitualmente debe ser idealmente debe ser en decúbito supino. Nosotros ahí llegamos con con nuestro equipo de ultrasonido, ya sea de gabinete móvil o actualmente pues ya tenemos todos los dispositivos portátiles. ¿Qué transductores vamos a necesitar para realizar este protocolo? Habitualmente en todos los servicios que tienen ultrasonido, el convexo es el que no falla. Necesitamos transductores de baja frecuencia para evaluar algunas estructuras que están un tanto profundos en el cuerpo, entonces estos son bastante útiles. Y en caso de que se cuente, pues también podríamos usar el transductor sectorial, ambos son válidos. El preset que nosotros vamos a necesitar va a ser el abdominal. A continuación aquí les pongo una imagen donde las áreas que vamos a ventanear o a insonar, a interrogar. En este caso vamos a encontrar la ventana para esternal eje largo, para el componente H, para el componente de la vena cava inferior va a ser la ventana subgifoidea. Para el espacio de Morrison va a ser las ventanas del eje, perdón, al nivel de la línea axilar media del lado derecho. Nosotros aquí ya dependiendo de los hallazgos, el tiempo y la situación en la que nos encontramos, decidimos si queremos terminar de ventanear el espacio, el cuadrante superior izquierdo y el hueco pélvico. Después de eso pasamos al componente A de la aorta abdominal, donde vamos a insonar. Y para finalizar, en pulmones, en ambos tórax anteriores. Vamos a iniciar con el primer componente, que es la H de Heart, entonces la evaluación cardíaca. Este es muy esencial para el análisis del paciente hipotenso, ya que pues, nos puede proporcionar información valiosa sobre la causa y la etiología del choque. Eh, el objetivo de esta parte del examen es identificar la presencia o no de derrame pericárdico y signos de taponamiento, la relación ventricular y la evaluación de la contractibilidad o de la función contráctil. Para esto vamos a ocupar cuatro ventanas esenciales, que son las paraesternales en eje largo y eje corto. En ocasiones la ventana subgifoidea, porque hay veces que hay pacientes que tienen muy buena ventana parasternal, pero, perdón, muy buena ventana subgifoidea, pero pésimas parasternales, y el apical de cuatro cámaras, si es posible, con el convexo, y si no, pues también no hay problema. En este caso, pues para valorar primero que nada vamos a ver la función contráctil del corazón. La contractibilidad cardíaca la podemos clasificar en tres, como hiperdinámicos, normal, o disminuida o severamente disminuida. Nosotros vamos a valorar aquí tres cosas. Podemos hacerlo de manera haciendo una estimación visual, ya que habitualmente pues no tenemos esa facilidad o esa cooperación por parte del paciente para hacer un poquito de mediciones un poquito ya más precisas. ¿Qué es lo que vamos a ver? La excursión del endocardio hacia la cavidad, el engrosamiento del miocardio y el movimiento de la valva anterior de la válvula mitral. En algunas ocasiones podemos llegar a usar mediciones como la determinación del punto septomitral. Y aquí en la ventana del eje corto es muy importante, bueno, más que nada aquí a nivel de los músculos papilares, no valoramos la reducción de la cavidad cardíaca. Esta aproximadamente debe de ser de un 50 a un 70%. Valores por encima o por debajo de él nos van a hablar de perfiles hipo o hiperdinâmicos. Aquí vemos el punto septomitral, el cual se mide trazando una línea en modo M en el eje paraesternal, eje largo, a nivel de la punta de la la válvula mitral. Normalmente debe de ser menor a 7, eso nos habla de una adecuada contractibilidad, de una adecuada función sistólica. En este caso, pues es de punto 3, está bastante bien, o 3 milímetros, como quieran. En la función hiperdinámica, como vemos aquí, vemos que la excursión del endocardio está bastante aumentada y el engrosamiento igual. Si se fijan, el miocardio casi se toca incluso. Aquí igual vemos que la colapsabilidad bueno, la contractibilidad de la cavidad en el eje corto es casi total. Entonces aquí vemos algo que se conoce como beso ventricular o kissing ventricular. Eso nos habla de un perfil hiperdinámico, el cual pues podría estar asociado inicialmente a causas como ya encaminándonos a choque hipovolémico o a choque distributivo. La contraparte o la otra cara de la moneda es el perfil hipodinámico, en el cual aquí vemos como como el velo anterior de la valva mitral casi ni siquiera se acerca al septo interventricular, como la cavidad escasamente se contrae, como aquí en la ventana del eje corto, como
es esa contracción débil y cómo esa excursión hacia el endocardio o esa contractibilidad está bastante afectada. Entonces aquí seguramente nos podemos enfocar hacia otro tipo de choque, en este caso como el obstructivo. Muy importante, nosotros también, aquí vemos, realizamos un punto septomitral, vamos a ver que es de 25 o de 2,5 centímetros, acordamos que por encima de 7 esto se considera patológico, entonces aquí hay una función sistólica anormal, en este caso deprimida. Ahora, otro punto importante a valorar en el componente de la H es la relación ventricular. Sabemos que el diámetro de ambos ventrículos debe de ser, bueno, ya está establecido que el ventrículo derecho es menor que el del izquierdo. Si nosotros detectamos una dilatación aparente en un paciente hipotenso con un choque de causa no diferenciada, esto podría deberse a una posible causa obstructiva, como una embolia pulmonar. Esto se puede observar pues midiendo por un centímetro bueno, midiendo la relación que existe entre el ventrículo derecho y el izquierdo, un centímetro por encima de la inserción del anillo mitral. Vemos aquí que el ventrículo derecho, perdón, mide 4,1 y el izquierdo 4. Esto es casi 102, el ventrículo derecho mide casi 102% más en relación al izquierdo. Esto nos está hablando de que es una relación anómala. Normalmente el ventrículo derecho debe de ser menos del 60% del tamaño en relación al ventrículo izquierdo. Además de la comparación de cavidades, nosotros también podemos usar otro tipo de mediciones, como en este caso, si queremos hacerlo un poco más cuantitativo, podemos usar el TAPSE. Este parámetro que nos va a indicar, pues es un parámetro que nos indica la función sistólica del ventrículo derecho en una ventana, este se realiza en una ventana apical de 4 cámaras, se coloca la línea M sobre el anillo triguspidio y un valor por encima de 20 o más se considera normal, en cambio valores por debajo de 17 se consideran patológicos. Ambos los podemos realizar en el área de urgencia sin ningún problema. Aquí vemos igual una apical de 4 cámaras donde se realizó un TAPSE. Aquí está de 9,6 y aquí vemos un TAPSE normal de 28. En casos de que de que exista una disfunción severa del ventrículo derecho puede aparecer un fenómeno llamado el signo de McConnell. Este pues está más asociado en sí a la que es la tromboembolia pulmonar. Esto esto se caracteriza debido a que las fibras musculares, el ápice comparte fibras musculares con el ventrículo izquierdo, entonces por eso todavía se contrae. El signo de McConnell es una hipomotilidad una hipoquinesia o aquinesia de la pared libre del ventrículo derecho en sus segmentos basales y mediales, con preservación del movimiento apical, ya sea normal o hiperkinético. En algunas literaturas se le describe como un parpadeo apical. Esto pues nos estaría hablando de un estrés severo sobre el ventrículo derecho. Otro signo importante es el signo de la D. Este aparece cuando hay una sobrecarga de presión en el ventrículo derecho, el cual ocurre en casos de hipertensión pulmonar, embolia pulmonar. Este signo se caracteriza o se observa en la ventana parasternal de eje corto y aquí va a nivel de los músculos papilares, bien importante. Y aquí observamos la deformación del ventrículo izquierdo, el cual adquiere una forma tipo D. Esto debido al desplazamiento del septo interventricular hacia el ventrículo izquierdo, secundario pues a una sobrecarga de presiones del ventrículo derecho, el cual pues va a aumentar de tamaño y consecuentemente pues va a aumentar el septo hacia la cavidad izquierda. Y esto pues lo podemos evidenciar por medio de ecocardiografía, y lo podemos aquí ver rápidamente. Otra forma de evaluar así visualmente rápido es la regla de los tercios. ¿De qué nos habla esta regla? En una ventana parasternal eje largo vamos a ver el ventrículo derecho, el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Habitualmente estos guardan una relación 1-1-1. Cuando esta relación se pierde o hay uno que está más dilatado, en este caso el ventrículo derecho, podemos sospechar o pensar que existe una dilatación de las cavidades. Y aquí lo vemos. Entonces, habitualmente la proporción de estos tres segmentos debe ser 1-1-1. Ahora el derrame pericárdico. Bueno, en este caso el derrame pericárdico con tamponamiento, este también puede ser identificado como una causa de shock obstructiva.
Y ya que a medida que el líquido se va acumulando en el espacio pericárdico, vamos a observar un colapso diastólico temprano del ventrículo derecho. En este caso vemos las dos imágenes, ambas son del mismo paciente, solamente que esta está en slow motion. Aquí vemos cómo hay un colapso diastólico. Ahí está perfectamente, lo podemos ver. Esto nos habla de que hay aumento que hay deficiencia en el llenado, entonces esto ya está comprometiendo la circulación. Entonces, a medida que esto está pasando, existen otros hallazgos de taponamiento que nos podrán ayudar a irnos por el lado de ese lado. En este caso, pues vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la vena cava inferior. En el siguiente componente del protocolo Roche vamos a evaluar la vena cava inferior. Esta puede ser muy útil para entender la causa subyacente del choque en este tipo de pacientes. En los casos de shock obstructivo cardiogénico es común observar una vena cava inferior dilatada con una mínima variabilidad respiratoria, mientras que en el shock hipovolémico pues vamos a encontrar una vena cava inferior filante, colapsable y pues a veces hasta difícilmente de identificar. En este caso necesitamos una vista longitudinal. Habitualmente la vena cava pues es un tubo anecoico, es decir, oscuro en su interior, desemboca en la aurícula derecha. A veces llegamos a observar los sinusoides hepáticos cómo desembocan en ella. Vamos a tener dos variables. En este caso vamos a tener la vena cava inferior pletórica, la cual se define como un colapso menor al 50% y dilatada. En este caso nosotros podemos realizar una medición a 2 centímetros de la unión caboatrial. Si esta está por encima de 21 centímetros, pues estas mediciones nos está hablando de que está dilatada. Es fundamental recordar que el tamaño y la capacidad de la vena cava pues es importante para diagnosticar y puede variar por múltiples factores. Aquí vemos una vena cava inferior filante o casi colapsada. En este caso, el índice de colapsabilidad pues, es mayor al 50%. Incluso puedes ver que hay un momento en el que las paredes básicamente se tocan. Esto nos hablaría del estado de volumen, de la presión de la aurícula izquierda. Ahora pasemos al siguiente componente. En este caso es la M del espacio de Morrison. Pues ya sabemos que es un componente el espacio de Morrison, antes que nada, pues es el espacio anatómico que se encuentra de la interacción entre el hígado y el riñón. Normalmente, pues no hay contenido en su interior. Inicialmente, pues este es parte del protocolo FAST que se ha incorporado pues al protocolo Roche. Ha demostrado que es efectivo para demostrar la presencia de líquido intraperitoneal en diversos estados patológicos y especialmente pues en la hemorragia intraabdominal. Es tan sensible como para detectar aproximadamente de 150 a 200 mililitros de líquido intraperitoneal y pues la sensibilidad general del examen se incrementa si nosotros tenemos el tiempo y la disposición de terminar el protocolo FAST como tal, es decir, explorar el cuadrante superior izquierdo y el hueco pélvico en búsqueda del líquido libre. Pues en la evaluación de estos pacientes con hipotensión no diferenciada, estas ventanas más que nada van a ser útiles ya que nos pueden revelar hemorragias tanto en pacientes con trauma oculto, ruptura de un aneurisma de aorta abdominal o en un embarazo ectópico en una mujer en edad fértil. O en el caso de peritonitis bacteriana también en pacientes con sospecha de choque distributivo. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando hay la presencia de líquido libre? Pues es una densidad hipoecoica de bordes angulados en el espacio de Morrison. Aquí podemos observar cómo se encuentra, ambos son del mismo paciente. Entonces aquí ya vemos mucha diferencia respecto al normal, en el cual no había líquido. Y pues aquí ya con líquido de un paciente con un FAS positivo, entonces nosotros ya decidimos si queremos hacer el resto del rastreo o completarlo o no. Aprovechando que estamos en esa zona, en el cuadrante superior derecho, también tenemos que insonar lo que viene siendo el espacio diafragmático y para el pulmón, en este caso en búsqueda de derrame. Aquí vemos un tipo de derrame que es el contenido anecoico. Vemos dos signos importantes. En este caso el signo de la espina o de la columna vertebral,
ya que el líquido, al ser altamente conductor del sonido, pues permite la visualización de las estructuras vertebrales en la parte inferior de nuestro trazo del ultrasonido. Y otro signo muy importante que es el signo del jellyfish o el signo de la medusa, en este caso, pues es porque aquí la lengüeta del pulmón asemeja los tentáculos de una medusa. Aquí sale un poquito esta porque son unos rastros de fibrina que además de eso estaban ahí integrados, pero ayuda bastante para la visualización. Pasamos al siguiente componente, que es el componente A de aorta. Aunque la ecografía es una herramienta útil para detectar aneurismas de aorta abdominal, realmente no es el estudio diagnóstico como tal, sí puede ser el punto de partida como tal, pero no es el estudio de excelencia. Aquí, bien importante, pues vamos a colocar el transductor debajo de la apófisis gifoides en la línea media abdominal con el marcador hacia el lado derecho del paciente. Vamos a identificar la aorta. ¿Cómo lo podemos hacer? La aorta, pues aquí básicamente nos podemos auxiliar de distintas cosas. Uno que me gusta a mí, pues son la presencia de los cuerpos vertebrales. Aquí lo podemos ver. La aorta se encuentra discretamente un poquito más hacia la izquierda. Ya sabemos que la aorta va a ser en un corte axial va a ser una estructura circular de bordes definidos y pues pulsátil. Normalmente, pues esta debe de medir menos de 3 centímetros. Los aneurismos, pues, aórticos se consideran cuando el diámetro de pared a pared externa es de más de 3 centímetros, aunque para el ultrasonido va a ser difícil confirmar la ruptura de un aneurisma abdominal, pues el protocolo Roche nos puede ayudar bastante, ya que si nosotros medimos un aneurisma y este mide más de 5 centímetros, en este caso aquí 6,37, y tenemos a nuestro paciente chocado, es altamente sugestivo de ruptura aneurismática. Entonces ya aquí lo que procede es a realizar ya sea la angiotomografía y una consulta urgente con cirugía vascular. El examen también debe de incluir las posibles disecciones aórticas. En este caso vamos a observar el flapping o un colgajo de la capa íntima de la aorta en una ventana longitudinal. Este es un hallazgo positivo y puede influir significativamente en el manejo de pacientes en choque. Si nosotros detectamos el flapping en la capa íntima, es necesario examinar la raíz aórtica, ya que pues si hay una dilatación de más de 3 centímetros, la presencia de hemoperitoneo pues puede indicar un tipo de disección A. Entonces ya nosotros podemos orientar una conducta ya más enfocada a nuestro paciente. Para el siguiente componente, vamos a pasar al último. En este caso es el pulmón. Aquí pues esto se va a realizar en los espacios intercostales 2 al 4 en la línea medio clavicular, en el eje longitudinal. Aquí básicamente vamos a buscar lo que es la pérdida del deslizamiento pleural y la búsqueda del neumotórax. Aunque pues como sabemos que el neumotórax a tensiones puede causar una hipotensión progresiva, hipoxia y pues al final llevar al shock, aunque comúnmente se considera siempre en contextos de trauma evidente, también puede presentarse en pacientes sin trauma, como en pacientes ventilados o en casos de pacientes con un trauma oculto. La ecografía aquí va a tener una alta sensibilidad del 90 al 100% pues para detectarlo en neumotórax. Para maximizar la sensibilidad, la ecografía se puede realizar a varios niveles intercostales. Hay varios protocolos, 2, 4, incluso hasta 28 zonas. Sin embargo, pues en situaciones de shock en el área de urgencias y ante la posibilidad de un neumotórax hemodinámicamente significativo que ponga en riesgo la vida de nuestro paciente, puede ser suficiente nada más una vista anterior a nivel de la línea medioclavicular en el paciente en decúbito supino. Bien importante aquí nosotros ver si hay deslizamiento pleural. En este caso aquí vemos el deslizamiento pleural nos indica que hay contacto de ambas pleuras, tanto como visceral o parietal, la presencia de las clásicas líneas A. Aquí al contrario son del mismo paciente, pero aquí vemos la ausencia de deslizamiento pleural. Entonces el deslizamiento pleural, las líneas A o las líneas B, bueno, perdón, las líneas Z son altamente específicas para la ausencia de neumotórax. Entonces, si nuestro paciente tiene deslizamiento pleural, líneas Z, es decir, que están aquí, bueno, son líneas B pero incompletas, o líneas B, esto pues ya nos puede indicar que al menos en ese hemitórax hay ausencia de neumotórax. Por otro lado, tenemos la visualización de la ausencia de deslizamiento pleural
Esto nos puede ir orientando hacia a neumotórax atención como causa del choque. Entonces vamos a darnos a la tarea de buscar el punto pulmonar, que es el sitio donde se une o se toca la pleura sana con la pleura patológica, en este caso donde empieza a tener contacto la pleura visceral con la parietal. Aquí vemos dónde está el punto pulmonar. Aquí se hizo con un transductor lineal, ya que pues al ser de alta frecuencia nos da mejores detalles. También se puede con el convexo, pero no, permite detallar un poquito mejor y tiene la presencia del mismo. Y recordando que el punto pulmonar pues tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 100% para confirmar neumotórax. Además, de evaluar el neumotórax, podemos ajustar ligeramente la profundidad y la ganancia en la ecografía para permitirnos información adicional sobre el parénquima pulmonar, en este caso buscando líneas B, signos de consolidación o igual lo que ya vimos en el punto anterior, en la de Morrison, derrames. En este caso, ¿qué indican las líneas B? Las líneas B no solamente nos hablan de edema pulmonar. Las líneas B, pues como sabemos, son líneas verticales que se extienden desde la línea pleural hasta el fondo de nuestra imagen. Estas son brillantes, ecogénicas y móviles y se cree pues que ese es el resultado de la reverberación de las ondas de sonido en el líquido intersticial. La presencia de múltiples líneas B, más de 3 por espacio intercostal, pues puede indicar líquido intersticial, como en casos de edema pulmonar, neumonía o ARTS. Cualquier línea B con presencia de múltiples ubicaciones en ambos pulmones es indicativa también de un choque cardiogénico, por ejemplo. En este caso, pues aquí vemos casi más de 3 líneas B, casi a nada de un pulmón blanco. Aquí nos puede indicar si están de presencia bilaterales, pues complementar la ventana cardíaca con esto para confirmar más que nada o darle más respaldo a que nuestro paciente tiene un choque cardiogénico. La consolidación, también aquí en este caso vemos un paciente que presenta broncogramia aerodinámico, vemos zonas de consolidación pulmonar, así como vemos una pleura de manera irregular, el signo del fractal o el signo de Truser-Singh. En este caso, pues sería un componente de un choque distributivo. En este caso, podría estar ocasionando un choque séptico y este caso sería el foco pulmonar. El componente extra que nosotros encontramos, en este caso en el enfoque del tanque, perdón, de la bomba, tanque y tuberías, es la exploración o si sospechamos de trombosis venosa, de tromboembolia pulmonar, pasar a explorar las venas de los miembros pélvicos inferiores. Aquí la ecografía por compresión para detectar trombosis venosa profunda realizada pues por nosotros es altamente precisa, con una sensibilidad y una especificidad cerca del 96%. Si se identifica una trombosis venosa profunda en la ecografía, esta aumenta significativamente la probabilidad pues, de una tromboembolia pulmonar en el paciente pues, hipotenso, con disnea, con hallazgos en el componente H, como el signo de la D, el signo de McConnell. Este estudio pues, mostró un hallazgo positivo en una ecografía para una trombosis venosa profunda y va a variar. Puede ir desde una sensibilidad de un 32 a un 90% en comparación con el uso de la ecografía, pero recordemos que solamente llegamos nosotros hasta las rodillas, que es habitualmente donde se alojan los trombos que habitualmente llegan a ser TEP. Sin embargo, una ausencia de trombo en esta zona no descarta la presencia de TEP. Si en el componente H tenemos el signo de la D, signos de sobrecarga ventricular o disfunción ventricular derecha, perdón, pues hay que tener alta sospecha. Aquí vemos una compresión totalmente positiva, perdón, una compresión totalmente completa, sin ningún problema en la unión safenofemoral. Aquí vemos la arteria, no hay ningún problema. En cambio, es del mismo paciente en el lado derecho, aquí en la vena vemos una compresión incompleta, incluso se aprecia una ecogenicidad diferente en el lumen. Ya casi para terminar, aquí es bien importante integrar la información obtenida de cada uno de todos estos exámenes. No debemos de hacerlo de manera individual, ya que es todo un conglomerado. Para obtener una visión completa del estado del paciente, nosotros debemos de hacerlo de manera integral. Una forma útil de organizarlo, pues, es crear perfiles y hacerlo en esta tablita, como por ejemplo,
ya que hay hallazgos esperados en cada tipo de shock, ya sea en el hipovolémico, a nivel corazón, a nivel de la I, a nivel del espacio de Morrison, de la aorta y de los pulmones. A veces no es necesario que estén todos o a veces pueden ser un poquito mixtos. En este caso, el protocolo Roche, pues sabemos que sí es bueno para, para perfilar los choques como tal, pero en el choque mixto ahí sí falla a veces un poquito en la identificación de la etiología. Aunque los hallazgos de la imagen por sí solos no pueden encajar a la perfección siempre, pues sí va a ser más beneficioso para nuestro paciente en el área de urgencias que lo realicemos a que estemos realizando terapias que sean a lo mejor poco beneficiosas o a ciegas, en las cuales pues pueden pasar a perjudicar a nuestro paciente, como reponer excesivamente líquidos en un paciente con choque cardiogénico. En lugar de ayudarlo, pues vamos a pasar a perjudicarlo. Dentro de las consideraciones especiales, consejos prácticos, pues es bien importante que no nos basemos en conceptos aislados o que no nos clavemos con, no sé, la distensión con la vena cava inferior. No, todo esto debe ser de manera integral y siempre complementando con una clínica esencial para nuestro paciente, ya que, por ejemplo, en enfermedad pulmonar crónica o ventilación mecánica, pues el ventrículo derecho y la vena cava inferior pueden mostrar signos de dilatación, de disfunción. En el modo, en la M, por ejemplo, podemos, no todo líquido en el abdomen puede ser sangre, también podrá ser ascitis, líquido de diálisis. Hay estructuras como las asas intestinales que tienen líquido, la vejiga tiene líquido, la vesícula biliar, entonces no todo hipodensidad en el abdomen puede ser líquido, bien importante contextualizarlo y pues aquí llevarlo a la epidemiología un poquito. Ya sabemos que los aneurismas de aorta pues no son tan probables en pacientes jóvenes, en todas las mujeres en edad fértil pues podrá sospechar de un embarazo ectópico, un quiste hemorrágico y pues siempre que te encontremos en el componente H signos de tromboembolia pulmonar pues evaluar las extremidades inferiores. Más que nada, aquí pues sabemos que existen muchos protocolos para evaluar la hipotensión, como en un inicio se los mencioné. La elección de un protocolo completo o simplificado va a depender de la estabilidad de nuestro paciente. No debemos de anteponer todo esto este, para, para tratarlo. Entonces, pues aquí siempre hay que considerar el tiempo disponible y la sospecha clínica y ir encaminándonos. En pacientes críticamente enfermos, pues siempre es más que nada es un enfoque escalonado. Y esto, el HiMAP nos permite llevar este orden desde la H hasta la P de manera un poquito más correcta, aunque con el tiempo te puedes ir familiarizando y hacerlo un poquito más breve. En este caso, por ejemplo, si ves una vena cava inferior pletórica, pues ya te puedes ir directamente a buscar un choque de etiología obstructiva o, ¿cómo se llama? De etiología obstructiva o una tromboembolia pulmonar. Bueno, es eso. Y pues la implementación del protocolo en choque no diferenciado pues nos va a mejorar la precisión diagnóstica y por lo tanto vamos a poder modificar el manejo inicial y no dejarle el mismo, es decir, o darle maniobras ineficientes. Es importante que aprendamos a saber que no vamos a depender de un solo hallazgo, ya que esto nos puede llevar a conflictos y al final pues va a tener repercusión en nuestro paciente. Incluso a exámenes sin hallazgos aparentemente anormales, nosotros tenemos que volverlo a hacer si nuestro paciente persiste hipotenso. ¿Por qué? Porque recuérdense que somos dinámicos. Entonces, no, esto nos va a ayudar a descartar diagnósticos específicos y a clasificar mejor la fisiopatología del choque. Entonces, esto fue todo por parte bueno, de mi parte para el uso del ultrasonido en el shock no diferenciado en el área de urgencias. Espero les haya gustado. Tal vez aquí queda un poquito de ver porque sí hay más mediciones que podemos hacer, hay más cosas que nosotros podemos hacer, pero pues realmente con esto pues llegamos al final de la presentación. Mm, Mucha, ay, perdóname, Ah, doc, perdóname. espero más que nada que les quede una visión clara y práctica sobre cómo la ecografía la podemos integrar al área de urgencias y a la especialidad, especialmente pues en este caso el protocolo Roche. Y pues es una herramienta invaluable para el diagnóstico del shock no diferenciado. Yo sé que fue breve el tiempo, pero sobre todo, más que nada con los múltiples parámetros ecográficos que podemos medir incluso, tratamos de ser un poquito básicos porque a lo mejor el uso de Doppler tisular o Doppler color o pulsado, en este caso en urgencias y en el área de reanimación sabemos que a veces enfrentamos situaciones un tanto desafiantes y los pacientes a veces no están en condiciones tanto de posicionarlos de manera adecuada, a veces de hacer inspiraciones o expiraciones prolongadas y pues ya saben el caos natural que caracteriza a nuestra área.
pues todo esto representa un reto, pero a la vez es la belleza de nuestra especialidad. Aquí, pues más que nada se trata de ir haciéndolo hasta adquirir un poquito más de habilidad. Y agradecer también al doctor Leonardo y a la Sociedad Médica de Emergencias de La Laguna, pues por organizar este evento y darle difusión más que nada a este tipo de oportunidades, ya que pues el conocimiento es para todos y en este caso el intercambiar ideas. Si alguien tiene una duda, Leo, todo tuyo. Sí, muchas gracias, Doc. Sí, igual yo sé, creo que podríamos quedarnos aquí hablando mucho más tiempo con todo lo que dices, parámetros, mediciones, etcétera, etcétera. Pero sí me pareció bastante conciso, bastante directo y tener en cuenta que la ecografía es una herramienta muy, muy valiosa, ¿sí? En este, y sobre todo a los pacientes a los que todos, prácticamente los que nos enfrentamos diariamente, no se diga los que están ahí en una área de choque, si tienen actualmente acceso a un ultrasonido, por muy básico que ustedes lo vean, con un transductor, utilícenlo de veras. Entrénense, practiquen, aprendan, pregúntenle a los que saben. Les digo, aquí el doc todos los días comparte prácticamente algo del ultrasonido. Síganlo. Les digo, hablen con la gente que sabe, capacítense y utilicen ahí la herramienta, ¿sí? Y si no tienen actualmente esa herramienta, háblenlo, gestiónenlo, hablen con sus jefes, con sus compañeros y vayan ahí poco a poco haciéndose de sus juguetes ahí en el área y aplíquenlos para el paciente, porque de verdad les va a abrir un panorama que muchas veces no está a nuestra vista al principio. Pero cuando ya le empezamos a mover y a manejar y a picar aquí, a picar allá, se les va a abrir completamente todo ese mundo, ese universo, ¿sí? Y les va a gustar, les va a apasionar. Sí, muchas gracias otra vez, Doc. De veras, espero yo que no sea la última vez que tengamos ahí el contacto. Por ahí ya estamos nosotros platicando y todo, y espero yo también que para futuros proyectos, futuras sesiones, lo que hagamos, poder contar otra vez contigo. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy. Igual siempre les comento que no es sencillo para nadie un sábado a las 10 de la mañana. Todos tenemos cosas que hacer. Muchas gracias a todos los que se conectaron de igual manera, disculpen. Se está grabando la sesión para que puedan ustedes revisarla nuevamente de manera más detenida y que puedan, pues, ahí hacer anotaciones, lo que ustedes quieran, tomar capturas. Otro anuncio para nuestros socios. Aquí está otra vez el código QR. Por favor, si lo pueden escanear. Igual al principio se proyectó y estuvimos enviando el enlace en la sesión para que puedan ahí registrar su asistencia a esta sucesión y pueda llegarles por ahí la constancia correspondiente, ¿no? La que se entrega cada mes. No sé si por parte del público hay aquí alguna duda, alguna pregunta que nos manden por el chat y antes de dar por terminada esta ponencia del día de hoy, aquí a los participantes que tenemos. Bueno, parece que no hay dudas. De todos modos, cualquier duda, si llega a surgir, muchas gracias, Doc Núñez. Gracias por acompañarnos. Ahí puso un mensaje, excelente plática. Igualmente, si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos la mandan al grupo y nosotros se la hacemos llegar al doc de manera posterior para que se las pueda resolver, ¿no? Igual, recordar, ahí síganlo en Twitter, en X, pues actualmente se llama así. El doctor está como cardiomotorizado, así lo van a encontrar y pues no va a haber pierde, ¿no? Ahí el doc todos los días les comparte algo. Déjenme, aquí hay algunas personas que se están mandando el nombre. Recuerden que ya no es de esta manera. Les voy a pasar el código, bueno, no el código, el enlace para que puedan registrarse ahí en el formulario y que puedan llegarles ahí
su constancia, ¿no? Recuerden, constancia es a nuestros socios activos, ¿sí? Si no tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, pues ya doy por terminada esta sesión, Doc. Muchas gracias otra vez. Y pues ya, muy buen día a todas y a todos.